Sí, sí, sí. Probando, probando. Voy a ver si se oye. Sí, probando, probando. Probando, uno, dos. Probando, probando. Sí, se oye. Luego quedas aquí o vas para León.
Muy buenas tardes desde el Estadio El Candín. Estamos ya preparados para ver el partido entre el Club Deportivo Tuilla y la Unión Deportiva Llanera. El último clasificado contra el primero en un apasionante partido que esperemos que nos dé mucho que comentar. Las alineaciones que van a utilizar cada uno de los equipos para este partido. Por el Club Deportivo Tuilla, con el 13 Pascali, con el 2 Villaure, con el 3 Sergio Cotelo, con el 4 Milot, con el 10 Galo, con el 11 Diego, con el 12 Robert, con el 14 Monasterio, con el 15 Said, con el 17 Cani y con el 21 Alex Mariscal. Por la Unión Deportiva Llanera, con el 1 Benítez, con el 3 Miquel Busto, con el 4 Paul Autia, con el 5 Ousmane Traoré, con el 7 Estebanet, con el 8 Dani Gómez González, con el 19 Romari, con el 11 Dani Corbo, con el 14 Viti, con el 15 Dominic Mendy y con el 20 Alex Solís. Un partido que con los resultados que se han dado esta mañana, pues la Unión Deportiva Llanera puede ampliar su ventaja un poquito más ante el Cova, que no ha pasado del empate a 0 en casa contra el Llanes. El Avilés Stadium contra el Real Titánico también empate a 0. El San Martín contra el Sporting ha ganado 0-2. Lenense 0, Entregu 0, Praviano 1, Colunga 0, Navarro 1, Ceares 1. Va a comenzar el partido. Tenemos con nosotros a Keiko Huerta, que también va a estar con nosotros aquí comentando el partido. Cuando da comienzo el mismo, sacando el equipo local. ¿Cómo ves este partido, Keiko? Bueno, pues un placer volver a estar aquí con vosotros para disfrutar del fútbol asturiano, como no puede ser de otra manera. Además, vengo un poco caliente, por decirlo como decimos aquí en Asturias, ¿no? Porque vengo del Molinón ahora y con ganas de ver algo más de fútbol, ¿no? Y un partido en el que Tuilla está en una situación complicada, aunque sí que es verdad que los partidos parece que ha dado ese cambio de imagen, y un Llanera que está imparable, ¿no? Sobre todo en estas últimas jornadas, y a ver cómo empieza el año para ambos equipos. Bueno, pues vamos a ver cómo se plantea el partido. De momento tiene el balón Benítez y va a sacar en largo. ¿Cómo se plantea el partido? De momento tiene el balón. En primer lugar, queremos también transmitir a todos el feliz año y que vuestros todos deseos se cumplan ahora con los Reyes. Vamos a ver este partido que nos depara. Esta mañana ha habido muy pocos goles en toda la jornada. Veremos a ver si aquí cambia la tónica. De momento los dos equipos tanteándose un poco, llevando la iniciativa al Tuilla. Y aún el Llanera que no ha llegado a portería contraria. Traoré que toca. Dani se le va a Romari. Saca el equipo local. Mucha gente, ¿no? Sí, parece que sí, además suele haber siempre entradas. Es un campo que atrae bastantes aficionados. Y aquí, bueno, pues tanto por parte del Llanera, que también mueve bastante afición, sobre todo en estas últimas temporadas. El Tuilla suele ser un campo que siempre tiene bastantes adeptos y ahí está, un factor campo tanto para un equipo como para otro, porque son dos equipos con un campo bastante peculiar y que saben a lo que juegan en su casa. Primer córner del partido, primer córner para el Llanera. En una internada por banda izquierda.
que se dispone a sacar Dani Corgo. Dani Corgo, vemos que se quedan 3 jugadores del Llanera cubriendo a los 2 atacantes que se quedan atrás. La verdad que muy buena la predisposición del equipo local a meter a la y el primer remate de Dominic Mendy, que se va fuera a la izquierda del portero local Pascali. Saca Pascali en largo. La verdad que es sorprendente, Llanera, que es de los pocos equipos, si no decir el único, de las categorías nacionales que todavía no ha perdido ningún partido, ¿no? Sí, la verdad que están haciendo un muy buen trabajo, sobre todo desde que cogió las riendas el equipo Chuchi. Se nota muchísimo el trabajo que está desarrollando esta plantilla, una plantilla que se ha reforzado muy bien además, con jugadores con gran trayectoria y es de destacar el trabajo que están haciendo en club. Saca el Tuilla en largo, intentando que no ceder espacio. Sergio intenta ir Sergio. Es banda para el Llanera. Sergio intentó irse por banda, pero al final reclama que le han agarrado. Sacar en banda Rilota, perdón, Dominil Taure. Deja para el portero Benítez. Envía Paul en largo, corta la defensa del Tuilla. Empieza a tocar en defensa el Llanera, Sergio Cotelo, Paul, Dani Corgo, vuelve atrás a Dominic Mendy, Paul manda en largo, atención que se abre hueco, que control, pero muy bien, providencial la defensa del Tuilla para cortar ese balón y quitar el peligro de encima. Saque de banda a favor del Llanera. Se saca el balón fuera, saque de banda a favor del Club Deportivo Tuilla, que de momento no está dejando que el Llanera despliegue todo su juego. Saque largo. Ahí está Romari bajando el balón. Se lo lleva. Perfecto, ahí está Sergio Cotelo. Se va a cubrir el balón. Saque de puerta. Saque de puerta.
Se dispone a sacar el largo Benítez. Saca el largo Benítez, controla bien. Romaric se lleva el balón. Bien, Paul de nuevo para cortar ese balón. Saque de banda a favor del equipo local. Bueno, primeros 8 minutos y todavía no se ve y la iniciativa por ninguna de las dos partes. Está destacando mucho el papel de los defensas, sobre todo en Llanera. Te da mucha seguridad en la garantía atrás, el portero, y eso es lo que está marcando un poco la diferencia. Coge la pelota bien el Llanera, intenta meter el balón Estebáñez, no lo consigue y ahora es una contra que corta muy bien Miquel Busto. Intentaba salir con la pelota Mendy, pero el árbitro señala una falta a favor de el equipo visitante, que ya saca rápidamente, tocando la pelota en el centro del campo. Recupera de nuevo el equipo local. Intenta jugar de nuevo, abre la pelota a su número 3. Rauré, muy larga, se va fuera, saque de banda. Saque de banda a favor de Tuilla. Vallaure se dispone a sacar. Corto, su compañero que saca el balón. Robert. Mete el centro. Romaric, qué parada, qué parada de Pascali. A remate de Romaric. Ahí la vemos. Buena parada, buena intervención del cancerbero local. Primera ocasión de peligro para el Llanera. En los pies de Romaric. Portería. Tengo la sensación yo de que, te lo iba a decir antes, las dimensiones del campo no son... Pasa lo mismo que con el de Llanera, son campos muy similares. Sí. Al final hay pocos... van a demostrar realmente quién está mejor. Es verdad que los números, lógicamente, son para Llanera, pero es un campo con unas similitudes muy similares al campo del Llanera, al que están acostumbrados el equipo rival. Saque demanda, pues sí, la verdad que la sensación que teníamos de que las dimensiones del campo no son muy grandes, todo se basa en buscar esos espacios de la mejor manera posible. Qué bien, y no dejando pensar a Romaric, que parece que tiene ganas de empezar a demostrar su valía. Saca de banda Llanera, largo, corta Paul hacia arriba. De nuevo, saque de banda a favor del Tuilla.
la verdad que las primeras jornadas del año siempre después de las fiestas pesa un poquito, ¿no? Sí. Las piernas es lo que estamos viendo en otros partidos, que a la gente le cuesta un poquito, pero bueno, me imagino que sea de ir avanzando los minutos en los partidos para que la gente vaya ya cogiendo esa sensación. Algún polvorón o turrón que pasó factura. Es verdad. Es verdad, pero bueno, es normal. Lo importante es que la gente empiece ya a coger las sensaciones para que veamos un buen partido. Yo recuerdo la época de cuando yo estaba en Mareo y me acuerdo de, siempre te fijas en el primer equipo, ¿no? Y cuando nos íbamos de parón, sobre todo este parón, el de Navidad, volvías en enero y siempre había algún jugador profesional con algún kilo de más. Peligro, peligro centro al área. No había ningún rematador del equipo local para intentar rematar ese balón. El balón sale por línea de fondo. De nuevo Benítez saca a su lateral izquierdo Sergio. Corta, intentaba profundizar por esa banda izquierda, pero corta la defensa. Sergio Mendy de cabeza a su portero, que saca rápidamente a Traoré. Ahí está Dani González, corta la defensa de nuevo, intenta jugar, despeja la pelota, la recupera de nuevo Dani sobre Sergio Dani reclama mano y el árbitro la concede. Falta favorable al Tuilla. El cuarto de hora y más de lo mismo, ¿no? Al final es un toma y daca entre los dos equipos ahora mismo. Sí, ahora mismo quitando esa ocasión de Romarit, ahí no hemos tenido mucho más. Sí es verdad que los equipos todavía se están asentando en el campo, pero la cosa ya empieza a... Ahí está el saque. Uy, punto de rematar. Alex. Vallaure, en este caso era el que intentaba rematar, no llegando a la pelota. Benítez que saca a su defensa hacia arriba para sacar el largo. Toca a Romarit, corta la defensa. Benítez. Baja la pelota. Reclama este Ibáñez algo. Saque de banda para el Llanera. Y va a sacar Miquel Busto. Ahora sí, Miquel Busto mete la pelota. Can despeja fuera. Vuelve a sacar Miquel Busto. No le encima a nadie. Al final mete el balón en banda Romari, que intenta irse. Saque de esquina. Otro saque de esquina para la Unión Deportiva Llanera. La verdad que para ser invierno no está la tarde desapacible, ¿eh? No, respetándonos el tiempo. Es verdad que decían que para más tarde
podían empezar a acercarse las nevadas, que ya están por ahí, por León. Sí, sí, yo que vengo de León, la verdad que estábamos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Mikel Busto! Ahí ven cómo se va. Y qué golazo, gol de la Unión Deportiva Llanera. Ven cómo se va, ven cómo mete a todo. Y la verdad que un bonito gol de Mikel Llanera para la Unión Deportiva Llanera. La verdad que una jugada muy ensayada, cómo metió a toda la gente junta ahí al borde del área. Las típicas jugadas que siempre el entrenador busca, ¿no? Esas jugadas de estrategia, juego ensayado, que existen en prácticamente todos los entrenos y que quieren que, pues, a veces, como los entrenamientos salen a la perfección, muchas veces llevarlos a la práctica en un partido pues cuesta, ¿no? Cuando se consume un partido, pues ahí se demuestra su trabajo trabajado y desempeñado a lo largo de toda la semana. La verdad que cogió la volea muy bien con esa pierna izquierda Mikel y ha conseguido un bonito gol. Pues nada, la Unión Deportiva Llanera se adelanta en el marcador en este minuto 18. De nuevo atacando, ahí está Mount Traoré, que metía el balón a Romari, que se está moviendo muchísimo. Y se está viendo prácticamente todas las jornadas, de hecho, desde el inicio de la temporada, todas las jugadas llaneras siempre se inician con Mikel, con Viti, y llegan siempre muchas, intentan llegar a Romari, pero muchas de ellas las finaliza o bien Viti o también o con Romari o con Mikel, y es donde están llegando estos goles del Llanera. La verdad que es una jugada que la estrategia le ha funcionado muy bien el entrenador y tiene que estar súper contento porque que lo que se entrena en los entrenos salgan los partidos es la verdad que para los entrenadores siempre es un orgullo. A Chichi le conozco perfectamente y es una gran persona y profesional. Y te digo que ahora mismo, estando como está el partido, que está favorable, y sobre todo viéndole un poco las reacciones de cómo van estos 20 primeros minutos de partido, te digo que no está todavía conforme. No está conforme, quiere más, quiere que haya más juego del equipo, no se está viendo tampoco ese desarrollo. Y te digo que, lógicamente, es una jugada ensayada, que llega a la perfección, pero quiere más. La verdad que el Tubilla es verdad que no les está dejando hacer su juego, están presionando bien, están encimando rápido a la gente con balón y ahí Mikel levantó la pierna y el árbitro señala esa falta, se disculpa. Y Tubilla, que lleva una racha bastante complicada, con la llegada del nuevo técnico, y parece que no acaban de dar con la tecla, ¿no? Y siempre que ha habido algún refuerzo en las últimas semanas, sobre todo en este mercado y demás, pero bueno, parece que todavía les cuesta dar eso, ¿no? Al final son equipos que están jugando, digamos, como se dice en términos futbolísticos, en dos ligas totalmente diferentes, y ahí se está viendo y denotando. Sacó directamente y el balón llegó a las manos de Benítez sin ningún tipo de problema. Saque de banda ahora para el Llanera. La verdad que Ricardo, por experiencia y demás, el entrenador del Tubilla, sí se ve que el equipo está muy bien posicionado. Sí, posicionado sí, la verdad que ha mejorado respecto a las últimas jornadas que yo he podido presenciarlos y verlos. Pero sí es verdad que falta todavía eso, ¿no? Ese plus que te da para salir de la situación complicada en la que está, porque al final no deja de ser todo un histórico de la tercera división asturiana y que no dejamos de olvidar que de aquí han salido grandes jugadores. Y están buscando eso, ¿no? Ese cambio que les dé ese relevo para mejorar la situación deportiva en la que se encuentran. Pues estamos viendo que el Llanera lo intenta, que el Tubilla se está defendiendo muy bien, de vez en cuando está saliendo con peligro. Ahí está Can volviendo a tocar el balón en banda. Y muy bien, Traoré deja pasar el balón, saque de banda a favor de el Llanera. Ahí está a Mendy, que corta y pega
Diego pegó sin mucha convicción y el balón se fue desviado. Pero bueno, lo más importante es finalizar las jugadas. Ahí en ese error de Traoré a la hora de sacar de banda. Y son cosas que al final pues te puedan meter en el partido, esos errores. Romari que las toca todas. Alex corta la defensa. Viti intentó sacar. Ahora saca Mikel de nuevo. Viti. Lo que te digo, Mikel tanto Mikel como Viti están constantemente abriendo el juego del llanero. Buen juego. Deja saque de banda favorable al equipo visitante, al líder de la categoría, que quiere aprovechar ese pinchazo del Cova para ampliar todavía un poquito más la diferencia. Si es verdad que queda toda la segunda vuelta, que estamos en la jornada 16, estamos a una jornada de la finalización de esta primera vuelta, pero que con este resultado el Llanera se va a proclamar campeón de invierno. Si antes hablábamos de Chuchi, comentabas también lo de Ricardo Bangos, un entrenador con una amplia trayectoria también, sobre todo en el fútbol asturiano, y que además es un entrenador de la casa, o sea, conoce bien, aquí sí que conoce bien las medidas de este campo, ¿no? Y sabe lo que es jugar aquí, ¿no? Sí, eso es muy importante porque la verdad que al final te encuentras en campos así que no tienen las dimensiones que puedan tener otros campos y conocerlas pues es lo que te hace hacer buenos planteamientos de partido. Está Diego muy solo en la punta del ataque del Club Deportivo Tuilla. Sí, ahí está la sensación de que el Tuilla trae el gol, se ha descolocado un poco, ¿no? Robert intentando tocar con Monasterio. Y de nuevo Mikel Merino se intenta ir. Corta de nuevo la defensa del Tuilla, saque de banda. Sí, el Tuilla está mucho más sólido por ahí, por la banda. Lógicamente la zona de banquillos está mucho más sólido, les cuesta más entrar a Llanera por esa banda. Sin embargo, por esta banda por donde estamos nosotros, y que ha sido la entrada prácticamente del juego con el gol combinando Viti y Mikel, pero están más, digamos, más firmes el Tuilla por aquella banda. Y está Sergio Cotelo, que se intenta ir por banda. Qué bien con Can. Can intenta abrir a la banda derecha. Córtame. Mendy, saque de esquina. Primer saque de esquina del partido para el equipo local. Sacar marca la jugada levantando el brazo. Hacia el balón sin que nadie lo pueda rematar. Saque de banda a favor del Llanera. Minuto ya 27. Sigue la victoria del equipo visitante por 0-1. Ese golazo de Mikel Bustos a la salida del córner. Corta de nuevo la defensa. Balón por línea de fondo. Saque para el equipo visitante.
Saque para Benítez, que vuelva a sacar al equipo fuera. Saca buscando a Alex Solís, que le estaba pidiendo la pelota aquí. Sacar, saque de banda. Sale la pelota. Línea. Alberto Gil Martínez señala ese saque de banda. Otro jugador a tener en cuenta, inicia la jugada ahora, que es Traoré. La verdad que los últimos partidos está yendo de menos a más. Ahí está Paul toca atrás. Se le va. Saque de banda para el Tuilla. Robert, que mandaba el largo a su compañero Monasterio, que no llega. Intenta cortar Dominique Mendy. Gente reclama mano. No, así la ve el árbitro. Sigue intentando. Piti no hay fuera de juego. Intenta pegar la puerta. Saque de banda. Que protesta, posible fuera de juego, están diciendo. Sí. Sí, pero ahí en línea lo tenía muy claro, dejó seguir el juego. Ataca el Tuilla dentro del área, sí, intenta ir, pero qué bien Dominique Mendy cortando ese balón al saque de banda. Otro nuevo corte. Creo que saque de banda, pero que bueno, aquí va a ser un córner. Vamos a ver si la... Es falso córner, ¿no? que decimos que muchas veces tiene muchísimo más peligro. Ahí está. Muy bien, el portero. Salió de puños. Intenta irse por banda. Ahí. Viti no se le va. Romaric intenta buscar por dentro a Alex, pero no llega el balón. Corta. Sergio Cotelo, ahí está, intentando salir con la pelota jugada por banda. Qué bien. Como triángulo el equipo en zona de medios. Galo, arriba. Falta de Dani. Falta de Dani. Se queda tendido. Robert. Parece que va a sacar a Alex Mariscal con su pierna izquierda. Va a meter el balón. Esperando que el árbitro dé las indicaciones para sacar esa falta. Vemos esa lucha dentro del área. Remata de cabeza y se la lleva el portero, que saca rápido, intentando sorprender al equipo local, pero bien posicionado su defensa central. Consiguió que ese balón no llegara
a su objetivo. Luego tenemos aquí a Ousmane Traoré que va a sacar de banda. Saca el largo, buscando como siempre a Romarit, que siempre le peina todos los balones. En todos esos saques, en todos esos desplazamientos en largo, siempre buscan ahí a Romarit, ¿no? Y las baja todas. Lo que sí que se está notando es que a raíz del gol del Llanera, el Tuilla, no digamos que bajó los brazos, pero sigue peleando, lógicamente, y sigue defendiendo, pero sí que está un poco descolocado, ¿no? Les ha tocado un poco el gol. Está llegando mucho más el Llanera en estos últimos compases de la primera parte, y se ve claramente que el Tuilla necesita tiempo de descanso para intentar revertir la situación, igualar el partido y revertirlo todo. La verdad que la línea de 4 que tiene montada el míster del Llanera no está dejando que se acerque mucho a portería. Sergio, saca Sergio buscando qué buena, intenta buscar banda, no puede controlar Ale, saque de banda para el Tuilla, que se la lleva, y Khan intentando abrirse espacios. Falta muy bien hecha por Alex para que no hubiera esa contra. A sacar por buscar a Mikel Bustos, Piti, Mikel, Dani abre para Traoré. Traoré intenta buscar a Romarit, que intenta de tacón, juego peligroso, esa plancha señalada muy bien por el árbitro. Sacar el largo el portero Pascali. Pascali corta. Dani. Arik se le intenta llevar. Khan recupera la pelota y ahora Alex vuelve a cortar. No hay quien quiera dominar el balón. Saca Traoré de banda. Ahí a Dominic. Mikel Viti recupera la pelota. Viti busca. Dejaba pasar Romarit con sentido para que Alex. Paul a Mendy. Y vuelve el balón a Benítez, que saca el largo. Buscando sacar ese balón. Dani que se la lleva, se la corta el defensa. Perdió la bota Dani.
Se disculpa con Sergio. Va a buscar Sergio. Largo. A Can. Se la devuelve a Sergio. Sergio la manda hacia su delantero, que no consigue controlar el balón. Diego. Y Benítez se va a disponer a sacar el largo. Deja hacia atrás, coge el portero Pascali, que manda a sacar hacia adelante la defensa para sacar, golpear hacia arriba. Dani en 2 veces. Falta por mano a favor del Llanera. Se la lleva intentando Monasterio, pero Viti vuelve a cortar. Me está gustando muchísimo Said del Tuilla, que está en todo. Está en todo, no está dejando al Llanera que coja. Disparo, primer disparo del Tuilla entre los 3 palos, pero Benítez ataja sin problema. Pues lo que te decía, Said ahí por delante de la línea defensiva. Mira, las está tocando todas. Todas. Últimos 5 minutos entramos ya. 5 minutos ya para el final del partido, que no creemos que haya mucho prolongación porque no ha habido ningún paro. Saque de banda. Qué bien esa triangulación. Vamos a ver, nada, un choque. Bien el árbitro. Se ve ahí un poco intensidad, ¿no? Buscando esa situación de... Saca hacia adelante. Es una constante, balones largos. Bien, cortando Alex Mariscal, que es el que tiene que pelearse con Romari continuamente. Saca, ahí tenemos a Diego, que está todo el día intentando pelearse con la línea defensiva del Llanera. Ahora va a sacar de banda, pregunta dónde tiene que sacar. Qué buena, Said intentando cortar el balón, otra revés. Juego peligroso de Estebáñez. De nuevo.
Alex, que se dispone a meter el balón a la olla. Hay 5 jugadores esperando ese balón. Said luchando. Khan mete el balón adentro. Toca Mendy. Said se lo intenta llevar y al final llega a los pies de Benítez. Pues nada, estamos a 2 minutines del final de esta primera parte. Decíamos antes, a raíz del gol empezó a dominar prácticamente más ya el Llanera y está llevando un poco el dominio y la posesión prácticamente en estos últimos compases de la primera parte, y ahora es cuando tienes que tomar decisiones en el descanso y pensar en los cambios para intentar revertir el resultado. Saque de banda, saca en largo, buscando a Diego, que se las está viendo y deseando con la defensa visitante. Juego peligroso que señala el árbitro Jorge Hernández Cortina. Bango, que le estaba indicando ahora a los suyos que presionen más arriba, ¿no? Parece que está intentando sacar. Está intentando sacar ahí al equipo hacia arriba. Pues ya lo sabéis, después de llegar al minuto 45, un minutito más. Corta la defensa. Sergio Alex muy bien, baja la pelota Monasterio, que intenta. Uy, balón al medio. Y gol del 7, Estebanet. Cómo se aprovechó de ese espacio para conseguir el segundo gol del partido en este minuto 45, en este minuto de descuento. Marca el segundo el Llanera. Un gol que complica mucho más la situación al Tuilla yendo al descanso, pero bueno, con 0-1 Vallaure pide el cambio. Con el 0-2 mucho más complicado. Parece que se ha lesionado Vallaure. Está pidiendo el cambio el cuerpo médico del club. La verdad que este gol trastoca todo para el segundo tiempo. Sí. Se tiene que retirar lesionado. Al intentar cortar la jugada, se ha roto. Pues segundo gol del Llanera, que deja el ambiente en el estadio de la gente local fría, porque estábamos a punto de llegar a la finalización de este primer tiempo y un segundo tiempo que se espera, pues, en el que el Tuilla vaya más para arriba. Final de la primera parte con el resultado de 0-2. Sí, Goles de los últimos minutos con un jugador menos, porque no han hecho ni el cambio. Se retiraba Vallaure y han hecho ahora en el descanso. Está jugando este minuto y medio prácticamente con un jugador menos, pero ahora parece que se ha complicado y bastante. Un 0-2 irte al descanso, más complicado. Pues nos vamos al descanso con este 0-2, con goles de Miquel Busto y Estebáñez, con el que les dejamos hasta el comienzo de la segunda parte.
Una Coca-Cola, por favor. ¿Por qué no me conecto desde arriba? Ponen el segundo.
Esto está. Va a comenzar el segundo tiempo de este partido en el que vence la Unión Deportiva Llanera por 0-2 ante el Tuilla. Vamos a ver quién ha entrado por Bayaure. Romarit corta la defensa del Tuilla. Intenta Paul a Miquel. Despeja de nuevo la defensa. Tuilla intenta bajar el balón Can. Lo hace con su compañero Monasterio. Despeja, intenta controlar sin éxito Estebáñez. Saque de banda a favor del Tuilla. Paul intenta despejar el balón que se va fuera. Miquel bien despejó Piti y coge
Pascali. Saque de banda al final. Pues al final, de momento, vemos que sigue la misma iniciativa de partido. Vamos a ver quién entra por Bayaure. Keco, ¿has visto quién ha entrado? El número 15. Ahí. Siempre para el rojo, que no falla. Y no te equivocas, Jesús. Viti, habla con el árbitro, chico, habla con el árbitro. Estaba fijándome y parece ser que ha vuelto al terreno de juego, vaya. El milagro del reflex. Muy buenas tardes. El número premiado ha sido el 3907. 3907. Sí, correcto, así. Sí, ha vuelto a entrar al terreno de juego Bayaure. El milagro del reflex y el masaje del oficio en el descanso. Eso es lo que funciona. Lógicamente ahora el Llanera no se va a complicar, sabiendo que tiene el partido prácticamente controlado. El Puya pues intentará sus jugadas y llegada. Ahí se va el tuyo, ahí Paul de nuevo corta ese pase que le intentaba meter Diego a su compañero Can. Estábamos hablando, ¿no? Intentar ahora aprovechar las llegadas del Tuilla para poder materializar y aportar esto. Claro. A sacar Milot de saque de banda largo. Lo va a meter, está Said esperando, que vemos que Said está intentando abrir el hueco. Miquel Merino corta y falta que vemos ahí de Bayaure. En este caso Sergio González que se ha incorporado al terreno de juego. Va a sacar de esa falta Benítez hacia arriba. Saca, peina Dani González y el balón a las manos del portero Pascali. Prácticamente portero a portero. Ahí está Mendy cortando, baja la pelota Monasterio abre, Paul despeja
Reclama un empujón que el árbitro no se lo da, le pega a puerta Galo y para el portero, sí. Eso es verdad, el Tobilla está intentando llegar arriba. Patadón largo, corta la defensa, lucha en el centro del campo y despeja mal. Saque de banda para el Tobilla. Milón va a sacar de banda. Arriba, saca, intenta Paul despejar. Viti se la deja, Viti de nuevo que se quiere meter, corta providencialmente el defensa del Tobilla. Salimos adelante, toca Romario corta de nuevo Milot. Saque de banda. Del capitán de los autorizados claramente se ve que no sé por qué está, si es verdad que lo comentan muchos entrenadores, no es su posición natural es la de medio centro organizador, y ahí es donde realmente se ve el juego que desprende, ¿no? Una posición un poco más tirada a la banda y por eso no se le está viendo hoy destacar tanto. Está intentando el Tobilla echarse arriba, el árbitro que deja seguir el juego. Balón a la línea defensiva. Buscando a Said, en este caso Milot. Toca de cabeza, saque de banda, deja Mikel Busto que salga el balón fuera por saque de banda. Saque de banda. Can que se queja, le pega y va a salir ese balón por saque de puerta por esa línea de fondo en la que Monasterio intentó pegar a puerta. Va a sacar Benítez hacia arriba. Tiene que darse ahí de nuevo. Providencial, este chico. Saque de banda. Traoré, Said. Saque de banda para el Tobilla. Señala en línea. De nuevo Traoré, que se siente muy fuerte. Romario intenta hacerse un hueco para llegar. De nuevo saque de banda. Ahora lo que estamos viendo es que el Llanera está ganando mucho tiempo cada vez que sale un balón. La tranquilidad. Intentando generar esas llegadas, esas ocasiones. Pasa que les está costando conectar entre ellos y poder materializar esas jugadas. A sacar Alex Mariscal, va a meter ese balón a la olla, intentando que alguno de sus compañeros pueda rematar. La pide el portero y muy bien Benítez, que en 2 tiempos coge el balón. Se le ve muy autoritario, se le ve siempre pidiendo balón.
portero muy seguro al final. Eso te da una seguridad Sí. siempre atrás, ¿no? Pero bueno, Qué control más bueno de Tebáñez. Tebáñez, cómo bajó ese balón, que bajaba con mucha nieve, nunca mejor dicho. se empieza a notar algo más el frío. Sí, Pasan sí, las horas, sí, sí, ahora ya te quita- está bajando mucho. prácticamente inexistente, pero sí, se nota. Ahí está Miquel Merino sobre Ibáñez y corta, se adelanta muy bien Mendy. Otra vez saque de banda para el equipo visitante. Que intenta enfriar el partido para que concluya con esta victoria que le daría ese campeonato de invierno tras no conseguir el Coba la victoria. Se iría a 5 puntos. Nada, pitado fuera de juego de Romay, por lo tanto la jugada queda anulada. Estábamos en la primera parte, ¿no? Un poco las acciones, lo que van intentando apoyar a los suyos, que ataquen más, que suban más, ¿no? Pero de Chuchi, un entrenador que conocemos y que no se conforma y que quiere más, ¿no? Está viendo lo que pasa en los minutos y que sigue exigiendo a los suyos. Ale saca una falta ahí al borde del centro del campo. Miquel. Ahí está Viti vuelve a Miquel juega con Dani con Diego, saque de banda. La verdad que esta vez yo creo que fue la que más toques he visto dar al Llanera en el partido. Ahí está Romari, que como siempre sigue bregando ahí en la punta del ataque para llevarse el balón. Intenta y le cuesta, ¿no? Le cuesta, sí. Y Said. Buena. Milot. Galo intentaba sacarla. Mendy, Romari. Qué buena, se la lleva. Estebanit. Se la va a dar a Romari, que no llega a contra, bien tirada que Ibáñez. Cuidado. Esos rechazos así. Será una sorpresa y no te lo esperas y puede acabar en gol en propio incluso. Saque directamente de puerta a saque de banda. Sacan. Balón largo que llega a los dominios
de Benítez. Que manda de nuevo sacar al equipo hacia adelante. Sacar, Mari intenta bajar el balón, no lo consigue. Diego controla, baja el balón muy bien, intenta mandársela a Galo. Galo intenta controlar el balón y no es posible. Monasterio lento, se ha llevado la pelota. La verdad que Viti se mueve por todas las partes del campo. Sí, yo decía que al final no está jugando en su posición natural, porque al final la posición natural es la de un medio organizador. Al final es el capitán, además, que ya lleva todos estos años atrás, y con otros entrenadores sí que se le ve en esa posición. Pero bueno, está rindiendo igualmente para este entrenador, le gusta esa posición, pero no está jugando a gusto, es lo que se denota, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando entra en esa posición natural suya es donde despliega prácticamente todo su juego. Se metió por banda derecha, ahora intentando llegar a línea de fondo, y el centro pues se ha ido a saque de banda. Va a sacar Mikel a la olla buscando el que Romari rematara. Despeja la pelota y el balón se va a por línea de fondo. Saque de puerta para el Tuilla. Va a sacar Pascali. Saca Pascali, corta de nuevo Said, se lleva la pelota. Busca a su compañero Diego. No llega. Bien, Alex. Alex intentando llevarse el balón. Lo roba. Mete. Pero la verdad que Pau, Mendy están muy fuertes en defensa. Seguridad que te da el Soto Llanera, se está viendo como lo están demostrando esta temporada, tanto con Motía atrás y con Mendy, tener dos buenos defensas centrales y un portero que te dé esa seguridad. Eso es la labor defensiva que hace que tenga los números que tiene. La verdad que tiene una línea de 4 con los 4 ahí, con Traoré, con Paul, con Mendy, con Mikel Bustos, que es una línea tranquilamente de un primera red, ¿eh? Sí, aquí podrías decir, como se pone el ejemplo muchas veces, que los entrenadores le vamos a echar el autobús atrás, ¿no? Aquí podemos ver que tienen dos tanques atrás que tienen una garantía junto con el portero. Es una labor defensiva espectacular. Ahí lo vemos de nuevo. Vamos, Khan intenta meterla, pero vuelven a rechazar ese balón en defensa. La defensa del Llanera. Ahora intenta irse Romari, toca el balón, por lo tanto el árbitro deja seguir el juego. Khan de nuevo intentando irse por banda y al final saque de banda al favor del Llanera. Pasan los minutos y no vemos que el partido se pueda modificar en ninguno de los momentos del partido. Saque de banda semi-corner, porque esos saques de banda ahí pegados al banderín, esos sí, se meten prácticamente como si fueran un corner al área. Sacar Traoré.
Se queda enganchado. Toca otra vez. Paul intenta rematar. Ahí está Dani intentando sacar. Ahí bien el árbitro evitando ese desplazamiento de Viti. Milot y Milot. Falta de nuevo. A sacar Mendy hacia arriba, buscando de nuevo a Romari, que ahora sí la controla con el pecho, la baja bien. Vuelve atrás a Traoré. Traoré intentaba meter el balón que se despeja y sale el portero para intentar despejar el balón. Intenta ganarse la posición. Despeja Milú. Ahora vuelve el balón aquí a Mikel. Justos. Pierde el balón. Toca Can jugando a Sergio Cotelo, que intenta cambiar el balón y Mikel despeja en saque de banda. Primera parte de esta. Ahora totalmente en juego el Tuilla y mucho más Tuilla, más internadas, más jugadas en ataque. Parece que la chapa de Banco el descanso ha surgido efecto. Ahí está, saque de banda largo. Despejan y Milot echa el balón a saque de banda. La verdad que es lo que les queda, porque el tiempo va avanzando y cada vez queda menos tiempo para intentar al menos meter ese primer gol que les dé ese margen para intentar hacer algo de daño. El 0-2 en el 45 se fue lo que los dejó un poco fuera de juego, hablando de entrar en el juego. Sí. Se lo esperaban en ese último. Intenta Milot cubrir el balón, al final viene Viti y se la vuelve a llevar. Busca, intentando, bien, se va por banda, intenta nada, no hay manera. Monasterio intentando llevarse el balón, pero no hay manera. La defensa está muy bien asentada y no dejan opciones. Primer cambio en el Llanera. Se va Alex Solit y entra en su lugar Longo. Jugador del Bergantiños. Piano, que ha estado por equipos antes y siempre donde ha estado, que viene además de una lesión, que en los últimos partidos ya empezó a entrar en convocatorias. Es un jugador a destacar y a tener en cuenta. Busca a Mikel a Longo, toca Longo con la cabeza. Paul despeja sin complicaciones. Saque de banda ganando espacio para intentar presionar arriba. Saca el Tuilla. Toca Mikel. Viti. Despeja Milot. Dani que tocaba. Dani Corvo. Balón a Alex Mariscal, que saca. Ahí está, que se le intenta llevar Milot. Pero seguimos con más de lo mismo. Milot ahora se la roba a Viti.
no se complica nada, pero nada la defensa del Llanera. Pero la pide el portero y se la queda. Pues no se complica nada el Llanera, por eso lleva solo 9 goles en contra, ¿no? Muy complicado, buen control de Monasterio. Le pega acá, paradón del portero. Paradón, la mejor jugada sin duda del Tuilla. Y que termina con el disparo de Can y el paradón de Benítez. Qué buena, saca el córner, remata de cabeza flojo a las manos de Benítez. La mejor jugada sin duda del Tuilla. Buena mano izquierda de Benítez que echó el balón a córner. Milot. Romaric. Viti se la lleva. Milot otra vez. Oh, balón que se va por línea de banda. Miquel va a sacar el largo. Longo. Miquel de cabeza. Milot. Romari ahora. Longo. Se la intenta llevar. Viti. Y Tebáñez. Va a sacar a Pascalí de puerta. Saca de puerta. Longo. Intenta llegar Romaric, pero balón a las manos otra vez de el portero Pascalí. Alex Mariscal. Sacando arriba. Intentando llegar. Nada. Vite presiona muy bien. Balón en saque de banda. Alex, Salongo. Galo intentando. Falta. Que señala el árbitro. Va a sacar Robert. Suben todos los hombres altos del Tuilla a buscar un remate. 7 hombres metidos ahí arriba. Despeja Longo. Intenta rematar a puerta Sergio Cotelos. El balón se va fuera. Pues ya minuto 75. 15 minutos ya le quedan a este partido. En el que si no cambian mucho las cosas, el Llanera se llevará los 3 puntos de aquí de Tuilla. Aquí del estadio del Candín. Vamos arriba, ahí de nuevo Paul luchando por arriba. Longo intenta bajar, toca Milot. Piti la baja, la abre a Traoré. Traoré busca a su compañero que no llega, corta la defensa. Está intentando sacar la pelota, vuelve a robar, despejan fuerte,
Ahora le toca el turno a Mendy para cortar. Uy, qué buena era la intención de Diego. Diego vuelve otra vez, va a intentar buscar el remate. El árbitro, que no ve nada ahí, resbaló. Y él muy bien que no ha... Sí, está por lo menos intentando cambiar las cosas. Said, Paul despeja. De nuevo Said y Paul otra vez. Eso es, Ases Mariscal, el balón que no termina de caer al suelo. Ahora sí, lo baja Viti. Said, pero ahora Mendy cortando. Sergio y balón al portero. Pascali, que vuelve a pegar arriba, corta. Dani González, balón a saque de banda para el Tuilla. Milot saca y busca a su compañero. Monasterio vuelve atrás. Alex Mariscal, que la mete Said de cabeza y muy bien. De nuevo Benítez para recuperar y coger ese balón, sacando hacia arriba de nuevo. Ahí Romario intenta sacar. Mendy se la intenta llevar con un sobrero Dani González, pero recoge el Tuilla. Ahí está Diego intenta meterla. Gol del Tuilla. Gol del Tuilla. Qué gol que le mete de lleno en el partido. Gol del Tuilla de Monasterio, que acaba de marcar el 1-2 y le pone emoción a estos minutos finales. Buscar el empate. Pues ahora sí, vamos a tener unos 12-15 minutos de intensidad. Apretando mucho más el Tuilla y ahí pues ha llegado la ocasión. La verdad que el centro de Diego muy bien, y Monasterio la verdad que hizo un remate impecable que a punto estuvo de salvar Benítez. Y ahora seguimos. Sí. Esa mano izquierda de Benítez no fue suficiente para atajar ese balón. Ahí está Can intentando darle velocidad a la salida de balón. Saque de banda de nuevo otra vez. 10 minutos para llegar al final, y el partido ahora sí que está emocionante con ese 1-2 conseguido hace un par de minutos. Saque de banda. Intenta ralentizar el partido ahora el Tuilla cuando el Llanera cuando hay cambio. Sale el número 7 Estebáñez y entra, a ver si vemos qué número es. Jugador que se incorpora a la banda derecha del equipo del Llanera. Izan García.
Ahí está Said. Dando ese balón. Se va a saque de banda. Longo toca a las manos y sale rápido Pascali intentando activar a sus compañeros. Vamos, toca Miquel, pero ahora Milot se la pasa a Can vuelve Galo intenta. Metemos el balón a la olla, Miquel despeja, pero ahora sí vemos al Tuilla con muchas ganas. Muy similar al anterior. Sí. Ahí está Can se la vuelve a Milot le pega. Uy, y a punto el taconazo. Va a sacar. Fue Diego el que intentó de tacón meter ese balón en la portería. Romari se la pone a Izan, corta al mariscal. Romari se la pone ahí y paradón otra vez. Paradón de Pascali, de nuevo saque de esquina. Qué buena parada abajo y saque de esquina que va a sacar Dani Corgo. Buscaba el tercero el Llanera, pero buena parada de Pascali. Vamos a ver el córner, todos metidos casi en la línea de gol. Romari, que a punto ha estado de tocar ese balón, pero al final se ha ido fuera. Saca muy rápido el Tuilla de puerta. Metemos el balón arriba. Intentando balón al portero de nuevo para sacar. Golpear hacia arriba. Hacia arriba. Ahí está Diego. La baja Miquel. Y no llega. Saque de banda. Milot se dispone a sacar. Milot. Diego la peina. Can la toca. Diego cubre ese balón. Sí, la intenta tocar. Viti la despeja. Paul se la da a Izan no puede controlarla. Saque de banda para el Tuilla. Intenta falta que señala el árbitro, falta peligrosa. Vales Mariscal a meter ese balón con un centro al área con esa pierna izquierda. 7 jugadores del Tuilla preparados para el remate por arriba. Intenta meter y se la lleva el portero Benítez. Sacar Benítez hacia arriba, buscando a Longo. Últimamente ahora están buscando a Longo continuamente. Ahí está Paul.
Viti que se intenta meter en el área. Balón a saque de banda, corta la defensa, balón a saque de banda. Miquel va muy despacito a poner ese balón en juego cuando vemos que se prepara un hombre del Llanera para entrar. Sí, si no me equivoco, creo que es Guillermo Bamonde. Miquel busca a Longo, Longo la cubre. Intenta sacar algo. Pega el balón en Longo y saque de puerta para el Tuilla, que va a sacar Pascali hacia arriba cuando vemos que hay cambio. El cambio, se va Viti. Viti, va a entrar Guillermo y le pide bien el árbitro salir por este lado y entra Guillermo Bamonde. Sí. Estaba yo equivocado. Sí, es. Saca Pascali de puerta. Está Longo a Romarit. Romarit se la roba muy bien. Balón que llega a coger Pascali, que se va a disponer a sacar hacia arriba. Ahí está Romarit que se lleva el balón. Longo abre hacia la banda y despeja Pascali. La verdad que muy poquitos cambios del Tuilla. Pero les están funcionando, ¿eh? La verdad que la estrategia Sí. y al descanso y la charla pues han funcionado. Claramente que están. Vale. Se va, se intenta Irizan, pero al final roba. Saca, ahí está Said la abre a Dani, perdón, a Diego la mete y balón a córner. Saque de esquina cuando llegamos al minuto 89 y medio. Puede ser de las últimas jugadas. Sí, está metiendo 9 personas. Hoy remata. Saque de banda. Saque de banda, llegamos al minuto 90 ya. Vamos a ver cuántos minutos descuenta. No ha habido muchos cambios, nada más que del Llanera. Por lo tanto, no descontará mucho. Said, que se lleva un golpe. Y de nuevo falta peligrosa. Falta peligrosa que se va a disponer a sacar Robert. Por parte, está pidiendo lo den todo, que suban todo y que vayan por el empate. Prácticamente Pues está metiendo técnica, a 8. aprieta todo el equipo. Córner. Saque de esquina. Saque de esquina que vuelve Robert a sacar. El portero que está pidiendo subir a rematar. Hoy se quedó corto ese lanzamiento de esquina
Vamos a saque de banda. No, no. Ahí está Robert que Sergio Cotelo y sale el portero. Fuera de juego pita, pero el portero se había hecho con el balón. Todos han mostrado el tiempo añadido. No hemos visto. Pero bueno, no ha habido muchos cambios, nada más que los de el Llanera. No sé. Todos los sacaron. Pero bueno, este tipo de partidos siempre te suelen añadir que si un cambio, que Sí. el tiempo, mínimo igual te añaden 4 minutos, mínimo. Romari, Calongo, Romari, fuera. Parece que fuera gol, pero Sí, no. Ahí Romari pega y el balón se va fuera. Va a sacar de nuevo Pascali. Longo se va Romari, pero sale el portero y muy bien el portero que evitó que Romari se plantara solo. Longo. Final, 3 minutos. Final del partido con el resultado de Tuilla 1, Llanera 2. Hay que decir que hay que felicitar al Tuilla por el esfuerzo que ha hecho, porque ante el líder era un partido difícil, pero que ha conseguido tenerlo en vilo hasta el final del partido. un partido que sin duda yo creo que si hay que destacar algo, yo creo que sería la primera parte total del Llanera y una segunda parte peleada por el Tuilla para intentar acortar esa distancia, incluso conseguir el empate en estos últimos minutos. Y de destacar, yo si me tengo que quedar, me quedo por parte del Llanera con el jugador como ha sido Viti, que ha sido el jugador que ha movido prácticamente todo el juego del Llanera, ahí combinando con Mikel, que se ha notado ese juego que despliega el Llanera, y por parte, lógicamente, del Tuilla, las internadas y los parones de Pascali, que pues eso denotó esa defensa, ¿no? Que no pudiera haber hecho más goles en el Llanera. Pues con este resultado el Llanera es campeón de invierno. A falta de una jornada, esos 5 puntos de diferencia pues hacen que al final el Llanera se mantenga firme en su primera posición y seguir por lo menos un par de jornadas más ahí si salen mal las cosas, pero en líneas generales estamos viendo que el Llanera no flojea. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo partido, y estar atentos porque a partir de ahora va a haber muchas novedades en cuanto a las retransmisiones y todo lo que podemos ir ofreciendo. Muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta la próxima y feliz año, sobre todo para todos los que nos han estado siguiendo la retransmisión. Feliz año, muchas gracias.